Hola, buenas noches. Bueno, vamos a esperar unos minutos un minuto para que entren todos los socios y no socios y participantes que quieran estar en esta séptima reunión. Vamos a esperar unos minutos porque vemos que ahí están ingresando y vamos a dar comienzo a esta séptima reunión científica. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta séptima reunión científica de la Sociedad Argentina de Diabetes, donde el tema principal va a ser el impacto de la medicación para diabetes desde otra óptica, evidencia de los nuevos grupos farmacológicos. Para dar comienzo a la actividad, vamos a escuchar la palabra de las coordinadoras, a la doctora Claudia Isa. Ella es coordinadora de diabetología y pie diabético del Sanatorio Güemes, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes, es coordinadora del Comité de Oftalmología, de Oftalmopatía Diabética de la Sociedad, miembro del Comité de Pie Diabético de la Sociedad, miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición y Sociedad de Guías, directora de la Cátedra de Nutrición de Medicina de la UBA del Sanatorio Güemes, investigadora principal de protocolos en la industria farmacéutica. También vamos a escuchar la palabra de la doctora María Candelaria Domina, especialista en medicina interna de la UBA y nutrición de la UCA, magíster en diabetes de USAL, miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes y secretaria del Comité de Oftalmopatía Diabéticas de la Sociedad. Así que les damos la bienvenida a todos y bueno, esperamos escuchar la palabra de ellas. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, gracias a las autoridades de la Sociedad Argentina de Diabetes y a la Comisión Directiva por esta invitación. Como dijo Carla, vamos a dar inicio, vamos a hacer la presentación de esta reunión, de esta actividad para esta séptima reunión científica y elegimos como tema el impacto de la medicación para diabetes desde otra óptica, la evidencia de los grupos farmacológicos y vamos a hacer la presentación de tres disertantes que van a exponer diferentes temas. Vamos a iniciar con la doctora Verónica Ojeda, que va a hablar sobre el siguiente tema. ¿Todo pasado fue mejor? Evidencia de los grupos farmacológicos clásicos. Verónica es médica especialista en medicina interna, es especializada en diabetología de la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes, es médica especialista universitaria en diabetes de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en nutrición de la Universidad de Buenos Aires y es docente universitaria de la Cátedra de Clínica Médica de la Universidad de Córdoba, jefa del Servicio de Diabetología del Hospital Nacional de Clínicas e integrante del Comité de Oftalmopatía Diabética. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación a las coordinadoras del comité y a la integrante de la Sociedad Argentina de Diabetes. En el tema me toca hablar sobre todo pasado fue mejor, hablando y viendo el impacto de los grupos farmacológicos clásicos. Para esta disertación no presento conflictos de interés, y la idea fue trabajar y revisar sobre estos grupos farmacológicos clásicos y su impacto a nivel de la retina, en donde vamos a tratar de mostrar las evidencias sobre las sulfodrogas, metformina, litazonas e inhibidores de DPP4 y hacer unas breves conclusiones. En primer lugar, lo que quiero mostrarles acá es el mapa global de prevalencia de la diabetes, con números que nos informa la Federación Internacional de Diabetes.
Y vemos que la prevalencia en las distintas áreas va a variar dependiendo de la selección de las poblaciones que fueron estudiadas, pero también varía de acuerdo al método que se utilizó para hacer el diagnóstico de la retinopatía diabética. Acá, en lo que nos toca a nosotros, en Sudamérica y Centroamérica, la prevalencia llega a un 13,37%, y algo muy importante es que las proyecciones al 2030 hablaban de que 5 millones de las personas con diabetes iban a tener alguna forma o tipo de diabetes, de retinopatía diabética, perdón, y 2 millones de estas personas iban a tener seguramente algún tratamiento enfocado a la retinopatía, y 2 millones iban a tener esta complicación que se asocia obviamente a la retinopatía diabética, que es el edema macular. Entonces, obviamente que tenemos que hablar de esa carga global de la retinopatía diabética, que a medida que aumenta la prevalencia de diabetes, también vamos a tener un impacto mayor en lo que significa la retinopatía diabética, con más formas de retinopatía diabética y más pacientes que van a ser tratados por esta complicación microvascular. Algunos puntos claves en retinopatía diabética: sabemos que es la principal causa prevenible del deterioro de la visión y la ceguera en personas con diabetes a nivel mundial. Es la quinta causa de ceguera y deterioro de visión en adultos mayores de 50 años, y se sabe que más allá de los 10 años, el 50% de las personas con diabetes tipo 1 y el 30% de las personas con diabetes tipo 2 van a tener esta complicación microvascular. Algo interesante es que históricamente se consideraba la retinopatía diabética como una enfermedad exclusivamente microvascular. Sin embargo, hoy hay evidencia que es una complicación compleja, es un proceso también que tiene la retina como un proceso inflamatorio, neurovascular, y que precede al daño microvascular. Por lo cual, hay investigaciones actuales y futuras que se están enfocando en los mecanismos inflamatorios, como ocurre en el daño de otros órganos, y abre la puerta, obviamente, a más fármacos que tengan efecto no solo en el control glucémico, sino también en esos efectos periotróficos de los distintos fármacos. La diabetes y sus complicaciones surgen de mecanismos fisiopatológicos comunes. Sabemos que la hiperglucemia es el mediador subyacente de las complicaciones de la retinopatía diabética, como de las otras complicaciones microvasculares, pero también hay que tener en cuenta que es importante el exceso de otros combustibles, como son los lípidos, por ejemplo. Entonces, no solo un mecanismo glicotóxico, sino también lipotóxico sobre la célula, y también vamos a ver otros fenómenos como son la insulinoresistencia, los genes que, sobre todo en un ambiente anormal metabólico, los cambios epigenéticos y procesos de inflamación y alteración de mecanismos inmunes. Esto va a llevar a que en órganos susceptibles, como ocurre obviamente con la retina, que es un órgano metabólicamente activo, lleve a ciertas complicaciones, y que lleve esto obviamente a las complicaciones que conocemos de la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Pero ¿qué pasa a nivel de la retina? Vemos que a nivel de la retina hay cambios en lo que se llama unidad neurovascular, porque esto ya compromete la glía, ya compromete a las neuronas y compromete obviamente al aparato microvascular. Esta disfunción de esta unidad neurovascular es la clave en el desarrollo y en la progresión de la retinopatía diabética. Vemos que hay ciertos procesos intrínsecos que van a llegar a la disfunción de esta unidad, y que tienen que ver con la inflamación, que cumple un rol clave, y obviamente alterando procesos inmunes que van a llevar a la disfunción glial, y eso va a hacer que se libere un estímulo de proceso que tiene que ver con la inflamación, con liberación de citoquinas, como en el caso de interleuquina 6, TNF-alfa y quimoquinas inflamatorias conocidas, que van a llevar obviamente a lo que se habla de la neurodegeneración retinal, que es un proceso obviamente clave en esta retinopatía diabética, y que se sabe que probablemente puede ser un proceso que está en etapas tempranas antes del desarrollo de la diabetes, sobre todo en estudios que ha demostrado el prediabetes y síndrome metabólico. Eso va a hacer también que este proceso inflamatorio dañe la membrana retinal vascular, aumentando la permeabilidad y liberando obviamente ciertos productos y llevando a la angiogénesis y posteriormente obviamente a la neovascularización, que es como la etapa final del desarrollo y la complicación de la retinopatía diabética. Dicho esto, entonces, encaramos esta unidad neurovascular de la retina y nos abre un amplio espectro sobre nuevos talles de tratamiento, donde la retina se involucra como un órgano inflamatorio, donde se ha visto que en estudios experimentales, y esto fue presentado en el último Congreso Europeo de Diabetes, en algunos trabajos experimentales, vemos que
En el caso, por ejemplo, de algunas drogas como son las incretinas, vamos a ver aspectos que se están estudiando experimentalmente que tienen que ver no solo con el control glucémico y la distribución de peso, sino también con la funcionalidad de la retina, los procesos neurodegenerativos y los procesos inflamatorios y los que tienen que ver con el estrés oxidante. ¿Y dónde comienza esto? ¿Dónde empezamos a hablar de la retinopatía diabética como una complicación microvascular? Y bueno, hubo dos estudios que fueron hitos en la diabetes, como son el UCA-PDS en personas con diabetes tipo 2 y el DSCT, que seguramente lo van a nombrar posteriormente, el diabetes tipo 1, donde se enfatizó la importancia del control de la glucosa, también de la presión arterial, pero me voy a referir más al control de la glucosa, para reducir el desarrollo de complicaciones microvasculares de la diabetes. Esto nos informó que la reducción de 1% de hemoglobina glicosilada se asoció a una reducción del 31% de retinopatía diabética en aquellos pacientes con diabetes generalmente recién diagnosticados que estaban en tratamiento intensificado versus el convencional que solamente tenían intervenciones en los cambios de estilo de vida, pero en el tratamiento intensificado recibían fármacos, en este caso sulfodrogas, insulina o metformina en aquellos que presentaban sobrepeso para alcanzar las metas. Como vemos en este estudio no hubo diferencias en lo que respecta a las sulfodrogas utilizadas. En ese momento las que estaban en uso eran la clorproamida, que ya está desterrada, la glibenclamida, que cada vez la usamos menos, y la glipizida dentro de las sulfodrogas que fueron utilizadas. En relación a los mecanismos de estas sulfodrogas y en relación a los episodios de hipoglucemia, se vio que fue mayor obviamente en el grupo intensificado, pero menor en relación con lo que respecta a insulina. Algo importante de este legado que nos dejó el UCA-PDS y el DSCT fue los estudios que se hicieron posteriormente, en donde se vio que mantener el control glucémico deja una memoria, un legado, y que más allá de que el control no fuera tan estricto, eso se veía a largo plazo y permanecía, digamos, esta reducción de las complicaciones microvasculares y sobre todo de la retinopatía. Entonces, empecemos a hablar sobre el impacto de estas drogas clásicas. Vamos a hablar sobre metformina y retinopatía diabética. La metformina obviamente es uno de los fármacos más prescritos en nuestros pacientes con diabetes y conocemos obviamente los mecanismos que llevan a ese mantenimiento, esa homeostasis de la normoglucemia. Sin embargo, por ahí desconocemos los procesos que tienen que ver con la citoprotección a nivel molecular. La metformina sabemos que a nivel de la citoprotección actúa mediante vías, ya la AMP quinasa, que es una vía de señalización clave, digamos, en la fosforilación y todo lo que tiene que ver con la señalización, y vías que son independientes a la AMP quinasa y que están relacionados con procesos que tienen que ver, en primer lugar, con la disminución de señalización inflamatoria, como por ejemplo este modulador, digamos, el SIRT1, que es muy importante porque el incremento de este modulador disminuye el NF-kappa beta y sabemos que es un disparador de los procesos inflamatorios y eso frena la liberación de citoquinas, frena el proceso inflamatorio y obviamente, digamos, eso mejora en lo que tiene que ver con la disminución de la progresión de la retinopatía. Hay vías que son independientes de la AMP quinasa, como esta vía que vemos abajo, con el BCAM1 y estos factores, que tienen que ver con la permeabilidad vascular y la neovascularización, es decir, que también tenemos vías en donde la metformina actúa para mejorar o reducir, digamos, la progresión. Y otras vías que tienen que ver con el estrés oxidativo y con mecanismos como son la apoptosis y la disminución de la senescencia celular retinal. Entonces, en varios estudios preclínicos y clínicos, se demostró que la metformina tiene efectos a niveles antiangiogénicos por inhibición de las señales del VEGF, que eso va a llevar a menor neovascularización retinal, un mecanismo antiinflamatorio con inhibición de ciertas señales de factores inflamatorios, que eso va a preservar la barrera retinal, una disminución de la activación de leucocitos, y eso, digamos, nos habla de menor inflamación, y un efecto antioxidativo porque disminuye este estrés oxidativo a partir de esta sustancia, la ROS, de activación de los sistemas de defensa, y eso hace que se preserve la arquitectura normal de la red. Entonces, podemos decir que a nivel molecular la metformina promueve esa citoprotección a través de vías de AMP quinasa, y eso modula el metabolismo y la degradación de cambios relacionados con el envejecimiento que ocurre a nivel celular, pero también inhibe la inflamación a través de la modulación de ciertas sustancias vía AMP quinasa, por lo cual es una estrategia probablemente para atenuar ese desarrollo o la progresión a retinopatía diabética.
También suprime la fosforilación vía otras vías, otros mecanismos que van a revertir la progresión de la angiogénesis. Es decir, que la metformina, en síntesis, tiene efectos protectores actuando sobre los procesos de inflamación y angiogénesis que están implicados en la progresión de la retinopatía diabética. Sobre las sulfodrogas y la retinopatía diabética, podemos decir que también es una de las drogas utilizadas en el tratamiento de nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Sabemos que las sulfodrogas se unen a receptores SUR1 que están, digamos, en la célula y se expresa tanto en la retina, en roedores y también en humanos. Y en el caso de la glibenclamida, todos los estudios experimentales se ha visto que ejerce efectos neuroprotectores sobre la retina, evitando probablemente la apoptosis, la muerte celular programada y preservando la función visual. Curiosamente, los efectos de la glibenclamida como sulfodroga, que se vio en estos estudios experimentales, también resultaron en regulaciones transcripcionales de genes, es decir, en la epigenética, que están implicados en la neuroprotección y la restauración de la barrera hematorretinal. En este estudio, digamos, se mostró en una revisión donde se vio la seguridad farmacológica en el tratamiento de pacientes con retinopatía diabética, es un review. Fue un programa que incluyó un grupo de estudio bastante grande, pero importante seguimiento, ¿no? A 2 años, donde no se mostró diferencias significativas en aquellos pacientes que estaban tratados con sulfodrogas, en la evaluación del riesgo de la retinopatía diabética, y lo que se vio es que dentro de las sulfodrogas, la gliclazida parece ser más segura dentro de las mismas, ya que actúa solamente a través de los receptores SUR1 y su uso está asociado con el menor riesgo de hipoglucemia. El análisis no reveló ninguna correlación significativa entre retinopatía y nuevos grupos de fármacos antihiperglucémicos. Este otro review en donde se vio que la gliclazida probablemente tenía propiedades adicionales comparado con otras sulfodrogas para prevenir el deterioro y la progresión de la retinopatía diabética, probablemente por esa acción selectiva sobre los receptores, porque recordemos que también los SUR están en otras células, sobre todo en el miocardio y en la célula muscular lisa, pero a pesar de eso no se ha mostrado, digamos, la acción de la gliclazida sobre la microangiopatía independiente de su acción en hipoglucemia. Podría tener mayor efecto y sería, digamos, de selección dentro de las sulfodrogas. En el caso de las incretinas y la retinopatía diabética, bueno, acá hay ciertas discrepancias. Yo voy a hablar solamente de los inhibidores de DPP4, y lo que podemos ver es que la mayoría de los estudios que encontramos en esta revisión son estudios experimentales donde aparentemente ha mostrado beneficios protectores de los inhibidores de DPP4 en la retinopatía diabética. Se vio, como ven acá, estudios con vildagliptina, con sitagliptina. En ambos casos se demostró efectos metabólicos beneficiosos que tenían que ver no solo con la disminución de la glucosa, sino también con efectos antiinflamatorios y antitrombogénicos, y mecanismos que tenían que ver justamente con la apoptosis retinal y el incremento de la permeabilidad retinal. Eso, digamos, son mecanismos que tienen que ver con todos esos mecanismos intrínsecos que ocurrían a nivel de esa unidad que hablamos anteriormente. También la linagliptina se estudió y se encontró que tiene beneficios neuroprotectores sobre la microvasculatura retinal diabética, todos estudios experimentales. Y aquí encontré uno que, digamos, un estudio en donde se evaluó la expresión y el contenido de los inhibidores en retinas humanas y en ratón, digamos, estos son modelos de diabetes que fueron estudiados experimentalmente, y se vio que aparentemente mejoraría la neurodegeneración retiniana y la permeabilidad vascular. Esto es muy importante porque hablamos que la neurodegeneración retiniana es uno de los principales mecanismos antes de que ocurran los cambios microvasculares. Por lo tanto, podría ser eficaz en la prevención, digamos, de estos dos mecanismos. Sin embargo, obviamente se dispone de datos clínicos limitados con lo que tiene que ver con los inhibidores de DPP4 en la retinopatía diabética, pero sin embargo se ha demostrado que estos agentes orales podrían tener cierto beneficio utilizados para su tratamiento. Similar como ocurre con la agonista de GLP-1, hay datos conflictivos en cuanto a asociaciones y retinopatía diabética, que seguramente después lo van a analizar. Y como con otras drogas, obviamente, cuando vamos a comenzar la disminución rápida de la hemoglobina o el mejor control metabólico, al inicio de pacientes que ya tienen retinopatía de base, hay que tener en cuenta, ¿no?, que requieren monitoreo más frecuente. Bueno, el último grupo que voy a hablar va a ser de las glitazonas y la retinopatía diabética. Sabemos que las glitazonas son agonistas de los receptores PPAR-gamma y estos son
receptores que regulan la transcripción de genes en el metabolismo tanto de la glucosa como de los líquidos, reduciendo la resistencia a la insulina en tejido adiposo, músculo e hígado. ¿Qué pasa a nivel de la retina? A nivel experimental, aparentemente se ha visto que existen efectos protectores sobre la vasculatura de la retina, en el caso de la pioglitazona, y esto es muy importante porque sabemos que la pioglitazona se está volviendo a usar, relacionado con las vías de señalización de la insulina, con disminución de factores proinflamatorios como el TNF-alfa y la supresión de otras citoquinas, y en el caso de la rosiglitazona, disminución de la apoptosis de neuronas retinales y disminución de la formación de neovasos por acción sobre el TNF-alfa. Sin embargo, en este estudio, en esta revisión, podemos ver que más allá que se han encontrado resultados beneficiosos en lo que tiene que ver con la disfunción endotelial, como así también los marcadores inflamatorios, tiene un alto incremento de los marcadores de actividad angiogénica. Y eso hace que se incrementen los niveles del VEGF y este factor de crecimiento endotelial, y lleva a la neovascularización con mayor permeabilidad de los capilares y el edema macular. Esto es una asociación importante en cuanto al uso de glitazonas con el edema macular de la retina. Esto es para mostrarle que hubo un estudio, si se acuerdan del ACOR, fue un estudio, digamos, en el que demostró, se trataba de demostrar que el control intensivo y el tratamiento combinado, no solo de la glucosa, sino también con los lípidos, pero no con la presión arterial, redujo la tasa de progresión de retinopatía diabética, y este fue su estudio, el ACOR-I Study, donde se vio que el 20% de los pacientes que estaban tratados con glitazona, solo el 6,2% fueron diagnosticados con edema macular diabético. No se sabe en realidad, digamos, y no se podría excluir si es un efecto beneficioso o dañino el que produce la glitazona, pero sin embargo la evidencia sugiere que la asociación es probable y que se debe tener precauciones en la indicación de las glitazonas en aquellos pacientes con riesgo de desarrollar edema macular o que han tenido probablemente un edema macular previo. Por lo tanto, para finalizar, en cuanto a las conclusiones de esta primera etapa, vemos que el control estricto de la glucosa reduce el riesgo de las complicaciones microvasculares, sobre todo la retinopatía diabética, que entendiendo la retina como una unidad neurovascular se amplían los targets de tratamiento, enfocando a las etapas más tempranas del desarrollo, en lo que tiene que ver en este mecanismo de neurodegeneración de la retina, que la disminución rápida de la hemoglobina al inicio de tratamiento en pacientes con retinopatía va a requerir monitoreo más frecuente. Y con respecto a los fármacos clásicos, encontramos que para el tratamiento en diabetes y para el tratamiento de la retinopatía diabética, salvo las glitazonas que están asociadas al desarrollo del empeoramiento del edema macular diabético, la mayoría ha mostrado efectos beneficiosos sobre la red. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. Excelente tu exposición. Seguramente van a llegar preguntas al respecto. Quisiera mencionar que nos están colaborando juntos a este evento científico el Comité de Farmacología. Así que en representación del comité está la doctora Salter, que va a dar la próxima disertación. Y nos está acompañando también en representación de los oftalmólogos el doctor Marcel Sack, que también seguramente vamos a tener preguntas para él. Bueno, la doctora Salzberg, Susana Salzberg, va a hablar sobre el tema insulinas, nuestro mejor aliado en patologías oculares. La doctora Salzberg es directora de la Diplomatura Superior de Diabetes MUNESAD del 2020 al 2023, asesora del Comité de Diabetes y Embarazo SAD, integrante del Comité de Farmacología, médica especialista en nutrición y diabetes, e integrante de CEDI. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi voz hoy no es lo mejor, pero bueno, estoy aquí. Ante todo, quiero agradecer al Comité de Oftalmo, especialmente a la doctora Claudia Isa, la doctora Domina, y también al coordinador del Comité de Farmacología, doctor Jorge Alvariñas, que no está presente, pero sí está presente en todos nosotros.
Bien, podemos decir que el desarrollo de la retinopatía diabética es un proceso multicausal. Es un proceso multicausal y en este proceso intervienen un montón de factores, algunos de los cuales voy a abordar en mi presentación. Bien, sabemos que desde hace muchos años el foco en todo lo que es microangiopatía estaba puesto en la hiperglucemia y en todo lo que la hiperglucemia genera. Bien. Y como ya dijo la doctora, el DSCT y el UKPDS, que fueron realmente un hito dentro de la diabetología, nos enseñó que la disminución de las glucemias, los tratamientos intensivos, mejoraban la microangiopatía y fundamentalmente la retinopatía en diabetes tipo 1 y el UKPDS en diabetes tipo 2. Pero no todo es hiperglucemia. Fíjense que hace bastantes años que están habiendo publicaciones respecto a que los pacientes con prediabetes ya tienen retinopatía diabética. Y fíjense que si nosotros hacemos el diagnóstico acá, estos pacientes tienen valores muy inferiores a los valores con los que hacemos diagnóstico y ya tienen instalada su neuropatía diabética. Y el DPP encontró dentro de los pacientes enrolados, los pacientes con prediabetes enrolados en el estudio, casi un 8% de retinopatía diabética. Es decir, que en realidad no hay un umbral claro para decir a partir de acá nosotros podemos tener la retinopatía, con lo cual sí la hiperglucemia sigue en danza, pero también tenemos que pensar que hay otros factores que están implicados. Y entrando ya en el tema de mi presentación, la insulina y los análogos de la insulina, quiero recordar que la insulina empieza su mecanismo cuando se une a su receptor. El receptor autofosforila y después todo lo que saben ustedes para cumplir las acciones de la insulina. Pero Belfiore encontró que hay dos isoformas del receptor de insulina. Nosotros hablamos siempre del receptor de insulina y tenemos dos isoformas y algunas cositas más. La isoforma A, que fundamentalmente parecería que tiene mucha influencia en el desarrollo del feto y del embrión, porque se expresa en células fetales y también en cerebro y en retina. El receptor A tiene una característica, no solo tiene afinidad, no solo tiene afinidad por la insulina, sino por otras moléculas como la proinsulina y el IGF-2. Y el receptor A tiene una acción muy importante en la mitogénesis, en la parte mitogenética de las acciones de la insulina. Y se vio que está sobreexpresado en células cancerígenas en pacientes con insulinoresistencia y en la hiperinsulinemia. Con respecto al receptor B, el receptor B se expresa fundamentalmente en hígado y en tejido adiposo y
tiene mucha afinidad con la insulina y no con otros factores de crecimiento, y va a generar toda la parte metabólica. Pero todo esto no es tan sencillo, porque además de los receptores, el receptor A, el B y el receptor de IGF-1, tenemos receptores híbridos que pareciera que también están involucrados en todas las microangiopatías. Bien, entonces, en realidad, el incremento agudo de la insulinemia pareciera ser uno de los factores más importantes del mecanismo de aceleración de la retinopatía. El incremento de la insulinemia actuaría sobre el IRA, el factor de crecimiento 1R, el receptor del IGF-1 y aparentemente algunos receptores híbridos, desencadenando toda la cadena de señalizaciones, impactando en el factor 1 inducible por hipoxia, que va a activar la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial y va a generar una proliferación característica de la retinopatía. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es sumamente importante la mitogenicidad de la insulina o de las insulinas que nosotros utilicemos para establecer la relación fundamentalmente con retinopatía. Y fíjense que este estudio es el estudio de Kurzweil, que es un estudio bastante antiguo, pero que es uno de los pocos estudios que han puesto el foco en la mitogenicidad, y él compara con insulina humana todos los ítems, y me voy a referir solo a la mitogenicidad. Y sabiendo que la insulina humana tiene el 100% de la mitogenicidad, las partículas B10, fíjense que tiene casi 10 veces más, la lispro y la PAR menos, y la glargina pareciera que tiene bastante más mitogenicidad. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las partículas B10 y de la glargina. Pero esto es importante porque fíjense que prácticamente los análogos que usamos tienen menos mitogenicidad que la insulina nativa. Entonces, hablando de las partes 10, esta es una insulina que no salió al mercado porque la modificación del aminoácido 10, que es la histidina, por aspartato, generaba una activación muy fuerte del receptor A y una mitogenicidad. Entonces, nunca se comercializó esta insulina. Con respecto a la argina, los estudios de Sommerfeld establecen que sí, si bien la glargina puede tener más mitogenicidad, en realidad no es importante porque la glargina, una vez aplicada, se metaboliza en 2 metabolitos que tienen muy baja mitogenicidad. Por eso no estaría afectando la retinopatía. Y bueno, este estudio es un estudio de progresión temprana de retinopatía, donde donde comparan el efecto de NPH y de glargina, y acá está, y no encontraron diferencias significativas cuando usaban glargina o cuando usaban NPH. Wow.
Este es un estudio de seguimiento a largo plazo. Este estudio se hizo un seguimiento en 5 años y tampoco encontraron diferencias en la mitogenicidad o en la progresión de la retinopatía cuando usaban glargina o NPH. Con respecto a Detemir tiene menos potencia mitogénica que la insulina humana y menos afinidad por el receptor de IGF-1, lo cual establece la menor mitogenicidad. Y Degludec tiene baja afinidad por las dos isoformas de insulina, muy baja afinidad con el receptor de IGF-1 y una respuesta metabólica similar a la insulina humana y menor mitogenicidad que la insulina humana, como ya vimos en el estudio. Y la ICODEC, que es la insulina semanal de Novo Nordisk, los estudios que se hicieron, porque ahora todos los estudios que se hacen, los ensayos clínicos, todos evalúan mitogenicidad. Y con la ICODEC, lo que ellos encontraron es que tiene menor afinidad al receptor de insulina que la insulina y tiene menos afinidad al receptor de IGF-1 que la insulina y que la insulina humana y que la insulina. Y quiero en los últimos minutos hablar de la insulinoterapia, porque en realidad las insulinas pueden ser o no mitogénicas, pero también es importante cómo usemos esas insulinas. Digamos que el primer paso hacia la retinopatía diabética sería el daño que puede haber en la barrera hematorretinal, y la hiperglucemia es bastante responsable de este daño. Una vez que la hiperglucemia produjo el daño y permeabilizó la barrera hematorretinal, entonces la insulina, los análogos, pueden penetrar y actuar sobre los receptores. Fíjense que ya el DSCT encontró a los 6 meses un empeoramiento temprano de la retinopatía en el control intensivo, duplica prácticamente el control convencional. Entonces, tenemos que pensar que es la insulina o que es la intensificación del tratamiento. Todos los pacientes tenían retinopatía moderada y largo tiempo de mal control. Y esto es un dato sumamente importante para la clínica. En este estudio que se hizo una insulinoterapia intensiva y se evaluó la microvasculatura retinal, tomaron 77 pacientes con diabetes tipo 2 sin retinopatía, pero con glucemias con alto monitoreo en ayunas mayores a 198 y una hemoglobina glicosilada de 9, y los randomizaron. Terapia intensiva con análogos, glargina o Degludec, más aspartica y lispro, o una infusión continua de análogos ultrarrápidos. Y tenían que llegar al objetivo de 80-120. El otro grupo les daban o gliclazida o metformina, y si no lograban bajarle la glucemia, las combinaban. ¿Qué pasó? Hicieron OCT al mes, los 3 meses y a los 6 meses. Y fíjense que el grupo agentes orales no tuvo modificaciones y el grupo terapia intensiva
tuvo disminución de los vasos peripapilares y disminución del área macular de la retina. Ustedes me dicen que fue la insulina o el descenso brusco de 198 a 80-120. Bien, y este estudio, bueno, este es el mismo estudio que está mostrando cómo se fue disminuyendo el espesor de todos los elementos, de los vasos, de la fovea, de la mácula, en el tratamiento con insulinoterapia. Y para terminar, lo que quiero resaltar es que la retinopatía es multicausal, no siempre está relacionada con la hiperglucemia. Es fundamental realizar el examen de retina antes de iniciar insulinoterapia, si es que podemos hacerlo, porque muchas veces no podemos. Si se confirma la retinopatía, es importante usar el análogo menos mitogénico que tengamos y, por supuesto, evitar las hipoglucemias, los descensos bruscos de los niveles glucémicos y la variabilidad glucémica, porque esto solo puede ser un desastre en la retina de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, como siempre, es un gusto escucharte, siempre aprendemos con vos. Y a continuación vamos a presentar a la doctora Paola González, miembro del Comité de Retinopatía Diabética, quien nos va a hablar sobre los nuevos factores y las nuevas evidencias de los grupos farmacológicos innovadores en diabetes. La doctora Paola es médica de terapia intensiva del Hospital Erik de Escobar, de la Clínica Privada del Carmen, del Grupo Médico Markwitz y de la Clínica Fátima de Escobar. También trabaja en el Consultorio San Lorenzo como médica clínica y especialista en diabetes. En el Centro Médico Norte, en la Municipalidad de Escobar, y en el Sanatorio de la Trinidad y Fundación Favalo. Bueno, Paola. Bueno, gracias a todos por la invitación. Vamos a empezar. A mí me tocó ver los nuevos factores y las nuevas evidencias, grupos farmacológicos innovadores en diabetes. No presento conflictos de interés. Y en esta charla lo que vamos a tratar son los nuevos factores, que son los inhibidores del transportador de sodio de glucosa-potasio y los GLP-1. Vamos a ver sus mecanismos de acción y los nuevos estudios a ver qué nos cuentan sobre su impacto en el ojo y la retinopatía diabética. Efectos de los GLP-1 y los transportadores en la retinopatía diabética y el edema macular. Vamos a empezar diciendo que el estricto control de la glucemia como de la presión arterial son fundamentales para prevenir la retinopatía diabética o detener su progresión, que tratamientos como la fotocoagulación por láser, inyecciones intravítreas de glucocorticoides o el VEGF y la cirugía vitreoretiniana solo se implementan en las etapas avanzadas de la retinopatía diabética. Y aunque no hay duda, como ya dijeron las chicas, de la relación entre el control glucémico y el desarrollo y la progresión a largo plazo de la retinopatía, se ha informado el empeoramiento inicial de la misma como consecuencia de la rápida mejoría de la hiperglucemia. Actualmente, la retinopatía se clasifica como una complicación neurovascular, ya que los trabajos revelan que el daño neuronal se produce antes de las lesiones vasculares. Vamos a ver rápidamente la fisiopatología, aunque ya la explicaron. La insulinodeficiencia y la insulinoresistencia generan hiperglucemia retinial y cambian la oxidación de glucosa, disminuyen la oxidación de glucosa y aumentan la oxidación de grasa con aumento del consumo de oxígeno, lo que produce hipoxia retiniana. Se activan los factores, se aumenta la oxidación y la inflamación, lo que produce daño neuronal. La disfunción endotelial
lo que nos lleva a isquemia capilar, y fuga vascular, lo que perpetúa la hipoxia retinial con aumento de la producción de VEGF, con el consiguiente edema de mácula y el aumento de los factores proangiogénicos que llevan a la neovascularización y a los problemas vitreos con el consiguiente empeoramiento visual. Vamos a ver cuáles son los mecanismos benéficos de los SGLT1 en la retinopatía. Como ya sabemos, mejoran el perfil glucémico y dislipémico, reducen la presión arterial, reducen el peso y reducen eventos cardiovasculares y renales. Y en la retinopatía, ¿qué es lo que hacen? En la retinopatía diabética, los inhibidores cambian el combustible de uso de la retina a cuerpos cetónicos, aumentan la producción de beta-hidroxibutirato, lo que disminuye la oxidación y la inflamación porque suprimen la liberación de TNF-alfa y producen una hipercetonemia de bajo grado. A su vez, el mejor control glucémico disminuye la hipoxia, el estrés oxidativo y el control de la presión, el tono vasomotor y la función endotelial también ayudarían a disminuir la retinopatía con el consiguiente disminución del daño neurovascular. ¿Qué pasa con los GLP-1 que tienen tanta controversia? ¿Son amigos o enemigos de la retina? Por favor. La investigación experimental ha sugerido posibles efectos protectores de los agonistas del GLP-1 en la retina a través de la mejora de la función de barrera de la retina sanguínea. Lo que hacen los GLP-1 es producir neuroprotección y protección microvascular. La neuroprotección la producen porque aumentan un transportador que se llama GLAT, que normalmente en diabetes está disminuido. GLAT es un transportador que se ocupa de retirar el glutamato del medio extracelular, y al aumentar el transportador disminuye la producción de glutamato, con la consiguiente disminución de la muerte neuronal y disminuye la inflamación y la generación de heces reactivas de oxígeno, y así previene la activación glial y la muerte neuronal. Y a nivel microvascular, como ya sabemos, en diabetes las uniones estrechas están aumentadas, lo que produce fuga vascular. Lo que hace el GLP-1 es disminuir las uniones estrechas, disminuir la producción de VEGF y de factor activador de plaquetas, y a raíz de eso previenen la lesión vascular. Hay evidencia clínica y experimental de que los agonistas, con la excepción de la semaglutida, son probablemente beneficiosos para la retinopatía. No se sabe si los efectos adversos de la semaglutida en la retinopatía están relacionados con el empeoramiento temprano o con otros factores que presentan un posible efecto tóxico en la retina. A raíz de eso, la Asociación Americana de Diabetes, desde hace un par de años, nos viene informando que no se demostró ninguna asociación entre el tratamiento con GLP-1 y la retinopatía diabética per se, excepto a través de la asociación entre la retinopatía y la disminución media de la hemoglobina glicosilada en el seguimiento a 3 meses y 1 año, y nos recomienda evaluar el estado de la retinopatía antes de intensificar las terapias antihiperglucemiantes, como las que utilizan GLP-1 y disminuyen rápidamente la hemoglobina glicosilada. La Asociación Americana de Diabetes se basó en un metaanálisis para sacar esta notificación, cuyo objetivo fue examinar la asociación entre retinopatía, hemoglobina glicosilada, presión arterial sistólica y peso en los cigotos que incluyeron GLP-1. La revisión identificó 6 cigotos controlados con placebo que informaron resultados de retinopatía preespecificados. Los cigotos obviamente no tenían el poder estadístico de evaluar los resultados cardiovasculares y diferían en los criterios de metodología que utilizaron cada uno. La media de seguimiento fue corta, fue de 3.4 años en comparación con el inicio de la retinopatía, y la magnitud de la disminución de la hemoglobina se asoció con un aumento de la retinopatía a 3 meses y 1 año de todos los cigotos. Solamente el SUSTAIN y el PIONEER realizaron un fondo de ojo al inicio de los pacientes que son con semaglutida. Como podemos ver, solamente el PIONEER excluyó a los pacientes con retinopatía diabética o maculopatía que requirieron tratamiento agudo, y el método de notificación fue por notificación de efecto adverso. El paciente decía, tuve problema en el ojo o no tuve, ¿sí? Y lo clasificaron como retinopatía sí o no. Solo eso. Como podemos ver en los resultados, el SUSTAIN tiene una P significativa. Como
Como conclusiones podemos decir que no se mostró asociación entre el tratamiento con GLP-1 y la retinopatía diabética, que sí se mostró asociación significativa con la reducción de la hemoglobina glicosilada y la retinopatía, independientemente del tiempo de seguimiento, sin relación con el peso y la presión arterial sistólica. El estado de la retina se debe evaluar cuando se intensifica la terapia para reducir la glucosa, y que algunos trabajos mostraron mayor riesgo de retinopatía, aunque ninguno de estos fue diseñado para evaluar efectos oculares. Los ciegos no tenían el poder estadístico. Sin ensayos específicos no se puede describir un mecanismo directo atribuible a uno o más fármacos. Vayamos al SUSTAIN, que es el que más problemas tuvo. La tasa de complicaciones de retinopatía fue significativamente más alta que el placebo. Se produjeron complicaciones de la retinopatía en 50 pacientes en el grupo placebo y en 29 en el grupo, en 50 pacientes en el grupo semaglutide y en 29 en el grupo placebo. De los 79 pacientes con complicaciones, 76, el 80% tenían retinopatía preexistente en los dos grupos. ¿Qué fue entonces lo que pasó con el SUSTAIN? Fue breve el periodo de seguimiento. En el SUSTAIN el empeoramiento de la retinopatía, como lo vamos a ver en la diapo que viene, fue a las 8 a 10 semanas, fue muy rápido. Falta de clasificación de la retinopatía. El objetivo era evaluar los resultados cardiovasculares y no retinopatía diabética. Los fondos de ojos no se realizaron todos iguales, sino fueron realizados por un equipo. Tampoco cumplían con la clasificación internacional de retinopatía diabética, entonces es imposible saber si el brazo placebo y el brazo semaglutide tenían la misma, estaban igualados en la gravedad de la retinopatía. Otra de las cosas que nos informan los investigadores fue la rápida reducción de la hemoglobina glicosilada, o el efecto directo de la droga sobre la retina por acción angiogénica, lo que es raro porque el semaglutide tiene alto contenido de ácido estiárico, al igual que la retina. Ahí podemos ver cómo se separan rápidamente al inicio del trabajo la rama semaglutide de la rama placebo. El líder no mostró la incidencia de retinopatía, no fue significativamente mayor en el grupo liraglutide que en el grupo placebo. Después tenemos este trabajo súper interesante que se llama ANSIOSITE, que es un estudio que se realizó para determinar el efecto de los GLP-1 en la angiogénesis. Se realizaron dos trabajos. En el trabajo 1 se evaluó el efecto de la angiogénesis en pacientes con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2 y retinopatía diabética. Y en el trabajo tipo 2 fue un trabajo randomizado a 4 semanas, en el que se evaluó el efecto de liraglutide sistémica en las células hematopoyéticas. Y también estudiaron el efecto de Exendin 4 en la angiogénesis, in vivo e in vitro. In vivo lo que hicieron fue producir la isquemia a los ratones y luego estudiar la retina. In vivo en la proliferación de células endoteliales, y lo que midieron fue la longitud de los capilares. Se realizó el estudio en 3.154 pacientes, de los cuales el 10% tenían retinopatía diabética severa. En el análisis se demostró que el sexo, la duración de la enfermedad, la hemoglobina glicosilada, la micro y la macroangiopatía, la terapia con insulina y la hipertensión tuvieron fuerte asociación con retinopatía diabética, no se encontró asociación con la exposición a GLP-1. En las células hematopoyéticas no se encontró efecto de la liraglutide, y el Exendin 4 tampoco mostró efecto en la proliferación de los capilares. Como conclusión podemos decir que el estudio provee evidencia clínica y experimental que confirma el no efecto de los GLP-1 en la angiogénesis. Lo podemos ver, no sé si se ve bien, pero este es un capilar en el que fueron sumando exenatide y el grosor capilar no aumentó y la longitud de las fibras tampoco. Y esta es la retina del ratón, ¿sí? Con exenatide y sin exenatide, y no hay diferencia. Debido al problema con semaglutide, Novo Nordisk tiene en marcha un trabajo que se llama FOCUS, cuyo objetivo es analizar el efecto a largo plazo de la semaglutide en la enfermedad ocular diabética en comparación con placebo. Son 1.500 pacientes con diabetes tipo 2 aleatorizados con una duración de 5 años,
y la primera fecha de finalización va a ser en diciembre del 2026 y la finalización del estudio en noviembre del 2027 y todavía no hay resultados. No sabemos. Vayamos a los inhibidores del transportador de sodio-potasio. Este es un trabajo en el cual lo que hicieron es un trabajo experimental con ratas diabéticas a las cuales les dieron dapaglifosina sistémica y evaluaron los efectos en el electroretinograma y encontraron disminución de la onda beta, lo cual es mejor, es beneficioso. Y también encontraron disminución en la producción de la interleuquina beta. Disminución de la producción de interleuquina beta en el ratón con dapaglifosina, TNF-alfa, H2 y aumento de la producción de adiponectina, lo cual nos demuestra que la dapaglifosina en ratones en forma experimental disminuye la inflamación y mejora el control glucémico. En este otro trabajo, que se realizó también en ratas, jóvenes con diabetes tipo 1 y retinopatía severa, se les dio empaglifosina y se demostró que las ratas con diagnóstico reciente de diabetes tipo 1 controlaron el peso, disminuyeron la presión arterial, disminuyeron el control, mejoraron la glucemia en ayunas, disminuyeron la polidipsia, disminuyeron el peso del tamaño del riñón y lo más importante es que se disminuyó la producción, la fuga vascular, ¿sí? Porque disminuyó en la marcación con albúmina la producción de Vigier. En este trabajo, que se realizó en 5 pacientes con edema macular crónico vitrectomizado, se analizaron 10 ojos, y justo acá está lo que queríamos mostrar. Se analizaron 10 ojos y se les dio a los pacientes un inhibidor del transportador de sodio de glucosa potasio sistémico y se evaluaron con OCT a los 3, 6 y 12 meses y se demostró que disminuyó el edema macular diabético. En la imagen se ve hermosa. Igual la gente que está asistiendo si lo ve. Lo ven, ¿no? Así en el lado derecho. Sí, ¿no? Pero bien. Porque se ve Pero puedes minimizar eso. la imagen del Pero con eso no minimizas. ¿Cómo es? Es. La imagen del OCT es muy clara para los lectores. En este trabajo, que ya es un trabajo con pacientes, es un trabajo chiquito con 50 pacientes, con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2, que estaban en tratamiento y que tenían hemoglobina glicosilada entre 7 y 8, y estaban en tratamiento con metformina 500 cada 12 horas. Lo que se hizo fue aumentar la dosis a 1000 miligramos y los que no les toleraron la dosis, les agregaron empaglifosina. Lo que se evaluó fue y se realizó un OCT. Y en el OCT lo que encontraron fue disminución de las lesiones retinales, lo cual nos indica que podrían ser los indicados para prevenir las lesiones tempranas en la retinopatía. Después tenemos el EMPA-REG, que el EMPA-REG lo que nos mostró fue una disminución del 22% de la retinopatía diabética. Y este año se presentó en la Asociación Americana de Diabetes, el EMPRIDE, que es un estudio de vida real que demostró una disminución del 23% del riesgo de retinopatía diabética en comparación con los inhibidores de la peptidasa 4. Y por último, tenemos este metaanálisis que evaluó 47 trabajos sobre transportadores y tratamiento para la diabetes tipo 2, que demostró que los inhibidores disminuyen la enfermedad ocular, que ertuglifosina disminuye la enfermedad ocular y que empaglifosina disminuye la incidencia de retinopatía diabética. Pero también encontró que canaglifosina aumenta el riesgo de lesiones vítreas. Fue un aumento no significativo, pero bueno, hay que analizarlo y como conclusión podemos decir
que los inhibidores son seguros para el ojo. Como conclusiones generales, vamos a decir que el estado de la retina se debe evaluar cuando se intensifica el tratamiento para reducir la glucosa y mantener las pautas de seguimiento en pacientes con retinopatía, que la detección temprana y el tratamiento de la retinopatía siguen siendo el estándar de atención y que se necesitan estudios específicos dirigidos a evaluar el impacto del tratamiento con GLP-1 e inhibidores en la retinopatía. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes porque las disertaciones fueron impecables. Así todos vamos a tener algunas preguntitas. Están el chat abierto para las preguntas, los que quieran incorporar. Clau, ¿querés empezar con alguna? Sí. A ver, quería preguntarle un poquito a Verónica y si nos puede ayudar también Marcelo, que sería de suma utilidad tu opinión, respecto al uso actual que incorporamos. Actualmente tenemos más uso de las TZD y Verónica decía que hay que tener cierta precaución en determinados pacientes. Yo quería preguntarle a Verónica, a ver, ¿en qué población tendríamos que tener un poco más de precaución, ¿sí?, respecto al probable, a la probable presencia o desarrollo de edema macular diabético? Y a Marcelo, a ver, ¿de qué manera podemos estudiar a estos pacientes? O sea, ¿qué estudios deberíamos hacer y cómo deberíamos hacer el seguimiento? Bueno, en realidad no está muy claro, pero sabemos que las citazonas, digamos, tienen un efecto que tiene que ver con la retención de fluidos, entonces podríamos tener en cuenta que los pacientes que tengan, digamos, antecedentes de probablemente insuficiencia cardíaca, una nefropatía avanzada, donde, digamos, las tiazolindionas están totalmente contraindicadas, digamos, se podría prever que en pacientes, digamos, de estas condiciones clínicas no sería, digamos, un fármaco de elección, después de estudiar si el paciente ya tiene, obviamente, esta complicación o tiene una retinopatía, digamos, de grado leve moderado o ya ha presentado anteriormente el antecedente de edema ocular. Los estudios hoy para evaluar y cuantificar el edema macular diabético son dos. Es el OCT estructural, que lo conocen, que es el espectro del OCT, y tenemos hoy el OCT angiógrafo, que es el OCT-A. ¿Lo conocen? No. El OCT estructural, que surge de la década del 90, es lo que nos permite cuantificar lo que se llama el CRT, que es el espesor retinal central, en inglés Central Retinal Thickness. A partir de ahí hubo una enorme cantidad de guías, en la cual la Sociedad de Oftalmología que presido tiene unas guías que están en acceso público para que la puedan ver, en la cual uno de los tópicos son los biomarcadores, en la cual el OCT no es solo cuantificar hay edema o no hay edema. Hay que ver, hay que llamar puntos hiperreflectivos, hay edema traccional, hay líquido subretinal, interretinal, para poder tener, esto se llama biomarcadores, que ha podido establecer muy bien qué paciente va a responder mejor que el otro. No solamente ver cantidad, sino que ver calidad de OCT. El OCT angiógrafo es un estudio que no usa fluoresceína, no hay más RFG con contraste, se usa cada vez menos, sirve para encontrar 3 elementos: 1, isquemia macular; 2, área de cierre capilar periférico; y 3, para clasificar el edema macular en focal o difuso. Pero hoy por hoy, en lo que se llama las imágenes multimodales, el OCT angiógrafo es un elemento de fundamental importancia que todo retinólogo tiene en su equipamiento diagnóstico, en la cual se ven imágenes cuasi con RFG, cuasi con fluoresceína, sin inyectar fluoresceína, evaluando los plexos capilares superficiales y profundos, para poder evaluar obviamente cómo es la circulación. Motivo por el cual el OCT estructural, o sea, de dominio espectral o de spectral domain, y el OCT-A son los elementos fundamentales para poder mesurar, cuantificar y ver la evolución terapéutica de la medicación sistémica o intravítrea. Hoy con las moléculas que tenemos hoy, los monoclonales
o proteínas de difusión, o moléculas biespecíficas que estamos utilizando, tenemos una altísima eficacia y seguridad para tratar el dermatocardio diabético o la forma proliferativa de la enfermedad, asociados al control metabólico, la hemoglobina glicosilada, o qué medicación sistémica usemos A, B, C o D. ¿Entendido? O sea, es como una cosa más compleja con lo que se llama hoy la imagen de la era multimodal. Muchas gracias, Placer. Marcelo Olivero. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Sanfer con respecto a la decisión de utilizar qué tipo de insulina en su práctica te aconsejaría cuando ya existe evidencia de que hay ruptura de esta barrera hematorretiniana. Y le sumo una preguntita más. Si existe evidencia de que combinando insulina con alguna otra terapia antidiabética podemos mitigar o mejorar alguno de estos efectos hacia la retina, ¿no? Primera pregunta. En realidad, yo soy bastante cuidadosa con las insulinas. En general uso análogos lo menos mitogénicos posibles, y de Gludec y de Temir parecieran que tienen la menor mitogenicidad, por lo menos en los papers. Con respecto a la segunda pregunta, en realidad yo no leí que hubiera evidencia. Lo que pienso es que como la hiperinsulinemia también tiene efecto estimulando los factores de crecimiento, cuando un paciente con obesidad al que tendría que dar una cantidad importante de insulina, en general trato de bajar la dosis de insulina y si tiene obesidad, bueno, usar un agonista de GLP-1 y mejoro un montón de cosas, porque mejoro otras alternativas, no solo la hiperinsulinemia, sino estoy mejorando seguramente la presión, estoy mejorando un combo de factores que también empeorarían la retina. No sé si te respondí. Muchas gracias, Susana. Y en realidad iba a preguntar un poco respecto a la presentación de Paola y los biomarcadores que podríamos utilizar previo al inicio del tratamiento con análogos de GLP-1, pero creo que va un poco por esto que vos mencionabas, Marcelo, ¿no? Creo que la respuesta sería similar, ¿verdad? Acá el tema es muy importante ese punto. El tema hoy de los biomarcadores en el OCT estructural o el CTA están modificando el paradigma del diagnóstico de la dermatocardio diabético, motivo por el cual hay que aprender a estudiar cada vez más el OCT. No es hay líquido, no hay líquido, hay edema, no hay edema. Es mucho más complejo, hoy, en la cual hoy por hoy hay especialistas en retina médica que nos enseñan a la imagen multimodal para poder evaluar con mucho más ojo crítico y un ojo mucho más fino que determinar, como teníamos antes, cuando había OCT mucho más toscos, el análisis, te diría, de lo que llamamos la biopsia óptica, que es el OCT, que ha modificado radicalmente el estudio de la patología vitreoretinal y inicial en el dermatocardio diabético, al igual que la degeneración macular. Por lo cual hay guías, que hay estudios, y hay obviamente un montón de hallazgos que tienen que ver para poder clasificar el tan llamado hay o no hay edema. Es un concepto como ya obsoleto ya eso, porque hay que ver los biomarcadores, para poder tener un poco más de certeza y ver cómo un paciente va a responder A o va a responder B. Insisto, a la terapia antiangiogénica, más allá de la terapia hipoglucemiante, con insulina, a la terapia antiangiogénica intravítrea, que están en desarrollo exponencial. O sea, la cantidad de moléculas que están desarrollando y estamos trabajando con sus investigadores y con PI para intentar inyectar pacientes, obviamente con un intervalo interdosis más amplio, para lograr mayor compliance, extenderlos a 16 a 24 semanas. Recuerdo que compartimos con esto y inyectábamos
mensualmente. Hoy se inyecta el 1 de enero y tal vez el 20 de abril y luego tal vez el 14 de agosto. Hacia allá va la terapia antiangiogénica intravítrea, lo que genera más compliance, menor costo, menor morbilidad para la patología ocular, riesgo de infecciones, riesgo de retina o riesgo de complicaciones y mayor adherencia del paciente a la terapéutica. Porque el paciente no se banca inyectarse enero, febrero, marzo, abril, o más, doctor. Así por el Risenrail del ranibizumab. Hoy hay moléculas que con intervalos hasta 24 semanas, hasta 28 semanas, y hacia ahí va con respecto a esto, ¿no? O sea que siempre que los próximos lustro o bienio estaremos con moléculas de tal vez semestrales o cuatrimestrales. Insisto, costo en la Argentina es muy complicado porque es muy caro. Ergo, en el primer mundo, Estados Unidos, hay accesibilidad rápida. Acá la palabra accesibilidad argentina es una palabra central en cualquier debate de los diabéticos, porque si el paciente no accede, todo queda en la presentación y no en el mundo real. Doctor, una pregunta. Sí, Sí. Antes de iniciar GLP-1, ¿usted recomienda que hagamos fondo de ojo y OCT o solo fondo de ojo? Y el primer control. El OCT es un estudio fundamental que da una información enorme con pupila no midriática en 10, 30 segundos. No hay por qué a un paciente que haga una consulta, primera vez, segunda vez, tercera vez, que va a un GLP-1, no hacer un OCT. Todo paciente que va a un control oftalmológico, un retinólogo, se lleva su OCT, se lleva su imagen de campo amplio panorámica para poder compartirlo con el médico diabetólogo, lo pide el médico diabetólogo, pide su imagen multimodal, no midriática, no hay más que dejar ningún paciente, no se pone una gota, viene, foto, se va, viene OCT, se va, motivo por el cual es fundamental hoy por hoy. Lo que hay poco, como te decía antes, más perimido, era cuando éramos jóvenes, la retinofluoresceïnografía, que era un tema de que la alergia, no alergia, ya está también, es un tema que ya no va más en la discusión con respecto a esto, pero para ciertos elementos fundamentales se puede seguir buscando la famosa fluoresceína para poder hacerlo. Pero si hoy por hoy el OCT y el campo amplio y el OCTA son los tres elementos fundamentales que diría, si tengo yo, hacérmelo a mí ahora. No cuesta nada, suma enormidad, te da una data baseline, ¿entendido? Y te da seguimiento. Muchas gracias, Marcelo. Al doctor Martín Rodríguez tiene una pregunta, tiene una mano levantada. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, es muy buena. Quería preguntarle a Verónica, porque en el ACORD, también en la rama de fenofibrate, se describió que el fenofibrate podía tener un beneficio en la retinopatía, y tengo alguna información de que, por ejemplo, en Australia, el fenofibrato está autorizado para la disminución o el tratamiento, no sé si preventivo o ya con algún grado de retinopatía del uso de fenofibrate. Si hay alguna evidencia nueva de los fibratos, del fenofibrato específicamente en la retinopatía. Bueno, en realidad no hice una revisión en sí del fenofibrato, pero sí está, la evidencia marca que sí es uno de los fármacos que hoy se utiliza para mitigar, digamos, o mejorar, digamos, a través del efecto que tiene, y esto que hablamos de efectos sobre los VIPAR, ¿sí? Que sería más un efecto sobre los VIPAR alfa. También está revisado y probablemente el uso de fenofibrato tenga efectos beneficiosos sobre la progresión de la retinopatía. En ese sentido, me gustaría agregar también que los inhibidores y los IECA y ARA2 también han demostrado beneficio en retrasar la progresión de la enfermedad de la retina, que tiene que ver con un poco lo que marcaba Vero, de que tanto el control de lípidos como la presión arterial, además del control glucémico, van a tener un impacto positivo en la retina. Tenemos una preguntita del chat que es para el doctor Marcelo Sass, pero que yo le puedo hacer extensivo a todos, que es si cree que el uso de la inteligencia artificial y de la telemedicina para el tema de la retinopatía nos puede ofrecer algo beneficioso para los pacientes y que puedan acceder, o sea, ser diagnosticados tempranamente y acceder a los tratamientos que corresponden.
Recién yo en el mes de mayo estuve en el meeting que se llama la SRS, que es la Sociedad Norteamericana de Cirujanos de Retina. Esta fue una pregunta de un panel. ¿Qué pasa con la AI hoy con respecto a el fondo de ojo? Y sin ninguna duda, la tecnología es imparable. Es imparable. Bueno, no se puede hacer tecnología. Recordemos cuando nos poníamos a Google o a Cabify, no se discute más. Nos interponíamos al mail. Hoy por hoy, seguramente eso va a ser un elemento fundamental. Si es que el oftalmólogo que te ve o el oftalmólogo no está capacitado para poder hacer un análisis correcto. Obviamente, un screening gigante, la AI y la Deep Learning van a modificar el diagnóstico de la patología sin ninguna duda. Yo soy optimista y me encanta la Deep Learning Machine y la AI para poder evaluarlo, y la respuesta es que sí. El tema es, ¿qué hacemos después con todo eso? O sea, obtengo la información y ¿qué hago después? Porque los contextos de trabajo americano, japonés, Australia, Latinoamérica, África o el norte o Asia no es igual. ¿Entendido? O sea, ahí me importa, como siempre decimos, me importa la raqueta y el jugador. Yo tengo una gran raqueta, pero no soy Federer, soy Marcelo Sass, pero no juego como Federer. Pero de cualquier manera yo creo que tu pregunta es sí. La IA va a modificar por completo esto y ya hay un montón de bases de datos para poder tener certeza. Hay publicaciones con respecto a esto, con respecto a una eficacia de un 98%. Porque aparte es de fácil interpretación. Con unos CTA es perfectamente evaluado hasta patologías, no solo con la RD, con un montón de patologías vitroretinales, ya y hay en diagnóstico. En redes genéticas de la retina, una degeneración macular, hay, retinopatía hipertensiva, hay, para hacer screening, fundamental, pero bueno, hacia allá va la tecnología, que insisto es imparable, o sea, no la puedes parar la tecnología. Pero bueno, sí, no va a llegar al puesto desarrollar. Muchas gracias. Un placer. No sé si no hay más preguntas. Yo tengo una última pregunta, Marcela. Dale. Con respecto a la retinografía, los retinógrafos. Muy bien. ¿De qué manera podemos hacer uso y cómo nos puede ayudar esto, digamos, a nivel de un estudio masivo o en algunos lugares donde tal vez no tienen un centro oftalmológico de nivel, como por ahí tenemos experto acá? ¿Qué utilidad le podemos dar? Cuando éramos residentes nosotros, el examen del fondo de ojo era un elemento fundamental, pero era subjetivo. Lo ve la doctora Salzberg, ve una cosa, lo ve el doctor Gómez, lo ve otra cosa, lo ve la doctora Carla Musso, ve otra cosa, siendo que es un oftalmólogo, por ejemplo, ¿no? Tiene retinopatía, es no proliferativa, es preproliferativa. Hoy la imagen panorámica, que es obviamente el elemento príncipe, cuando llegó la radiografía panorámica de la casa Optos, no tengo una comercial, una casa inglesa, Optos, que llegó el equipo que llamaba el Daytona para sacar fotografía, esto un antes y un después. Y los radiólogos discutíamos si verdaderamente era verdaderamente útil. A mí me encantó eso, porque vi la foto panorámica de la retina, como si fuera oftalmoscopía bilocular indirecta, y veía la papila, la mácula, las arcadas vasculares, el ecuador y la periferia. Y ahí también empezamos la era de la retinografía panorámica, porque el equipo se complejizó y hacía RFG panorámica, que no solo modificaba y miraba la mácula. Hay un paciente que tenía un OCT normal, sin edema macular, 20-20 de agudeza visual, y tenía una fronda fibrovascular periférica, en la cual, si yo lo sacaba con el retinógrafo de 40 o 60 grados, no lo veía. Frase típica de quirófano del hospital Iglesia: Dios ayuda al cirujano que opera con buen instrumental. Si tú me preguntas a mí si yo pudiera tener en diferentes partes de mi querido país, la República Argentina, tecnología panorámica en Misiones, en el Chaco, para poder hacer telemedicina y que los médicos que están ahí tengan la capacidad de tener un reading center o una cuestión de expertos para poder evaluar, sin ninguna duda que las tendría. Lamentablemente la tecnología no es barata, es cara, pero es más caro tener ciegos por diabetes. ¿Entendido? La Academia Americana de Oftalmología decía que prevenir, ya hemos hablado 20 veces esto, prevenir un ojo diabético costaba para la Academia Americana, te hablo del año 94, $1. Tratar un ojo diabético cuesta $10 o 10 pesos. Rehabilitar un paciente diabético con discapacidad irreversible, insisto como antes de empezar,
prevenible, porque la prevenible de la diabetes, prevenible, cuesta 100 pesos. 40 años de edad, no puede manejar, pierde el trabajo, entra en depresión. Te digo, yo lo veo en mi vida, en mi actividad hospitalaria. En Argentina siguen fabricando ciegos por diabetes todas las semanas, por los motivos que decís vos: accesibilidad, costo, impacto en la salud. Y lamentablemente, la retina no duele. El ojo está blanco, está el paciente en tu casa hoy, mirando, cenando con su mujer, hace un sangrado mañana y siempre dicen: a mí no me dijeron nada. ¿Por qué? Le tengo un poco un cierre. En la medicina, la oftalmología, lamentablemente, yo siempre trabajo, lucho contra esto, estamos como si fuéramos ahí, anichados en el córner, el camarote del barco. Nadie sabe lo que es un médico oftalmólogo, en general. Los diabetólogos sí, los cardiólogos sí, los oncólogos también, los clínicos sí, pero la población general cree que la oftalmología son los anteojos. Tremendo error. El oculista es el que hace los vidriecitos. Digo, yo siempre digo en todo el mundo que charlas que voy, el ojo es, me vas a ver en Tolá, el ojo es un órgano igual que el corazón, el pulmón, el ovario y el páncreas. Esto es la óptica, esto es la medicina. Pero lamentablemente a la población no le llega esto. La gente cree que el oftalmólogo es esto, es el veo mal, veo mal, veo mal. Esto es la óptica, señora. El ojo, pregunta básica de consultorio. ¿Su oftalmólogo de cabecera quién es? No hay. El diabético sabe, va al diabetólogo. El cardiópata va al cardiólogo. ¿Qué es un médico oftalmólogo? Pregúntele a un amigo suyo que vende remera. No sabe. No, los lentes de contacto. Es otra cosa: glaucoma, retinopatía diabética, el ojo tiene cáncer, tuberculosis, HIV, citomegalovirus, sífilis, sarcoidosis. Esto es la parte óptica. Pero lamentablemente hay un tema de comunicación enorme, desconozco el motivo, que por la cual la oftalmología está como escondida. Estamos ahí hasta que hay un problema de verdad. No hay problema de verdad, ahí, ¿dónde tengo que ir? Anda a ver al doctor. Y ahí empezamos, pero a mí no me dijeron nada. Ni te hablo, y acá me quiero meter, en el desprendimiento de la retina, en la población miope. La gente cree que la miopía es el lente de contacto. ¿Se entiende? O me operé de miopía y no soy más miope. No soy más miope. No, señora, en la miopía es una patología vitreoretinal, hay algo así. No me dijeron nada. Y ahí empezamos con el teléfono roto, no me dijeron nada, y ahí vemos desprendimientos de retina en pacientes de 40, 50 años, que es una emergencia oftalmológica, porque no hay emergencia oftalmológica. El paciente miope cree que la miopía es el lente de contacto. ¿Se entiende? Y el diabético cree que la diabetes es el diabetólogo, la falla renal, el pie diabético, la coronariopatía, y yo lo vi en Parque de los Oftalmólogos. Esa es la cosa tremenda que hay que intentar quebrar para evitar costos y costos y costos en la medicina de discapacidad visual que pasa en el mundo hospitalario argentino. Y en el interior, bueno, se entiende. Y bueno, porque cuestan especialistas. Por ejemplo, nosotros de la SAO trabajamos permanentemente de esto, de Sociedad de Retina de la SARIR y de Sociedad de Retina in Vitro, trabajamos permanentemente en esto, pero el paciente no consulta por motivos múltiples, culturales, desconocimiento, no hay trabajo multidisciplinario, y fabricamos diabetes en Argentina todos los días, que cuesta un error al Estado. Pero, ¿se entiende? Sí. El paciente sabe lo que es una CB, sabe lo que es un infarto agudo de miocardio, sabe lo que es un embarazo ectópico, pero no sabe lo que es una prediabética. Y ya está perfectamente determinado, miles de papers. El diabético toma conciencia de lo que es la enfermedad sistémica cuando pierde la visión de un ojo. Se banca la polineuropatía, la disfunción eréctil, la insuficiencia renal, la coronariopatía, todo se va. Ahora, cuando no lee el registro, no prueba registro, no lee el diario, no puede trabajar, o en el trabajo lo recalifican porque copian los números, ahí es lo tarde. Es clave la comunicación, que lamentablemente, por motivos múltiples, es deficitaria. Gracias, Marcelo. Bueno, creo que parte del objetivo de este comité es difundir, hacer llegar el conocimiento a los pacientes, ¿no? Y a los colegas también. Así que bueno, muchas gracias por tu información y por estar acá. Un placer. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los que están conectados. Hoy le damos el paso a Carla para que dé el cierre
de la séptima reunión científica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, excelente. Gracias, Marcelo, por estar acá y todo lo que aportaste, que fue muchísimo. A todos ustedes que están conectados, mirando y nutriéndose de todo este conocimiento que realmente nos ha venido excelente, muchas cosas que no sabíamos y otras que teníamos dudas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos a la próxima reunión el día 6 de noviembre y ahora los que están acá se benefician con un cóctel de camaradería. Y entonces, bueno, vamos a final.